Robert Toru Kiyosaki nació en 1947 en Hilo, Hawái. Creció en un entorno aparentemente normal, pero con una ventaja extraordinaria. Tuvo la guía de dos figuras paternas, con visiones del mundo y del dinero radicalmente opuestas. Esta dualidad fue la semilla de su enseñanza más influyente. Su padre biológico, a quien llama padre pobre, era un hombre altamente educado. Tenía títulos universitarios, incluso doctorados, y una carrera respetada como funcionario del gobierno en el Departamento de Educación de Hawái. Representaba el ideal tradicional: estudia mucho, consigue un buen empleo seguro, trabaja duro toda tu vida. A pesar de su educación y esfuerzo, el padre pobre siempre luchó con las finanzas. Vivía con la mentalidad de no puedo pagarlo y dependía de un salario. Murió dejando deudas y con dificultades económicas, demostrando que la seguridad laboral y la educación formal no garantizan la riqueza. Por otro lado, estaba el padre de su mejor amigo Mike, su padre rico. Este hombre no terminó la secundaria, pero era un empresario astuto y un inversor exitoso. Construyó un imperio desde cero, entendiendo las reglas del dinero que no se enseñan en la escuela. El padre rico pensaba diferente. Veía los problemas financieros como oportunidades para aprender y crecer. Su mentalidad era ¿cómo puedo pagarlo?, buscando soluciones y creando activos. Él entendía el poder de los negocios y las inversiones para generar riqueza. Desde los 9 años, el joven Robert tuvo el privilegio único de escuchar y comparar estas dos filosofías. Se dio cuenta rápidamente de que la escuela tradicional te prepara para ser un empleado, no para ser financieramente libre. Su mente comenzó a cuestionar el camino convencional. A los 9 años, Robert y Mike, con la inocencia de la infancia, decidieron que querían ser ricos. Su primer intento fue un plan ingenuo: derretir tubos de pasta de dientes para hacer monedas. Era una idea infantil, pero revelaba un deseo temprano de entender cómo se crea el dinero. Cuando el padre biológico de Robert descubrió su negocio ilegal, les explicó la ley, pero en lugar de solo castigarlos, los desafió a aprender cómo ganar dinero de forma honesta y legal. Este fue el primer empujón hacia una educación diferente. Fue entonces cuando el padre de Mike, el futuro padre rico, aceptó enseñarles. Pero su enseñanza no sería teórica, sería práctica y desafiante. Les puso una condición: debían trabajar en una de sus tiendas por un salario ridículamente bajo, casi nada, durante varias semanas. Robert y Mike aceptaron, emocionados al principio, pero pronto se sintieron frustrados y explotados trabajando por tan poco dinero. Limpiaban, reponían estanterías, hacían tareas tediosas sin ver una recompensa económica significativa. La desmotivación empezó a crecer. Un día, Robert, molesto por el trabajo sin paga, confrontó al padre rico. Le expresó su frustración, sintiendo que estaba siendo tratado injustamente. Esperaba una disculpa o un aumento, pero recibió algo mucho más valioso: una lección de vida. El padre rico le explicó que la mayoría de la gente trabaja por dinero. Pasan su vida persiguiendo un cheque de pago. Pero los ricos, los verdaderamente libres, hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta distinción fue un punto de inflexión para Robert. Le enseñó que la frustración que sentía era la misma trampa en la que cae la mayoría: la carrera de la rata. Trabajan más duro cuando no tienen dinero, sin detenerse a pensar en cómo salir de ese ciclo. La lección era sobre mentalidad, no sobre el salario inmediato. El padre rico les hizo una oferta. Si trabajaban gratis, él les enseñaría los secretos del dinero. Les mostraría cómo las finanzas funcionan en el mundo real. Robert eligió el conocimiento sobre el dinero fácil, una decisión que cambiaría su destino para siempre. Después de esa educación financiera temprana, la vida de Robert tomó rumbos que fortalecerían su carácter. Se graduó de la secundaria y, siguiendo un camino que combinaba disciplina y aventura, ingresó a la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos en Nueva York. Allí,
Se formó como oficial. Aprendió sobre liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo y la importancia de seguir procedimientos. Estas habilidades, aunque no directamente financieras, son fundamentales para gestionar negocios y proyectos complejos en el futuro. Tras graduarse, sirvió en la Guerra de Vietnam como piloto de helicópteros del Cuerpo de Marines. Fue una experiencia intensa y peligrosa que lo expuso a situaciones de alto estrés. Aprendió sobre el coraje, la toma de decisiones rápidas bajo presión y la resiliencia. La guerra le enseñó el valor de la vida y la importancia de no dejar que el miedo paralice la acción. Esta mentalidad de actuar a pesar del miedo sería crucial más tarde en su carrera como emprendedor e inversor, donde los riesgos son inevitables. Después de su servicio militar, Robert aprovechó la oportunidad para viajar por el mundo. Trabajó para Xerox Corporation, lo que le permitió vivir en diferentes países y exponerse a diversas culturas y economías. Esta experiencia global amplió su perspectiva. Ver cómo funcionaban los negocios y las finanzas en distintos lugares del mundo le dio una visión más amplia que la que podría haber obtenido quedándose en un solo sitio. Estos años de formación y experiencia fueron la base sobre la que construiría su futuro. El camino de Robert hacia el éxito financiero no fue una línea recta ascendente. Como muchos emprendedores, experimentó fracasos significativos antes de encontrar su verdadero camino. Estos tropiezos fueron dolorosos, pero absolutamente esenciales para su aprendizaje. Su primer gran emprendimiento fue una empresa que fabricaba carteras de nylon para surfistas. El producto era innovador y tuvo una buena acogida inicial en el mercado. Parecía que iba a ser un éxito rotundo, y la empresa creció rápidamente. Sin embargo, Robert cometió errores financieros y de gestión cruciales. No controló adecuadamente el flujo de caja, el alma de cualquier negocio. Se expandió demasiado rápido sin tener la infraestructura y los sistemas necesarios para soportar ese crecimiento. No supo gestionar los gastos ni proteger las ganancias. A pesar de las ventas, el dinero se escapaba. Finalmente, la falta de control financiero llevó a la quiebra de la empresa. Fue un golpe duro, una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Pero Robert no se detuvo ahí. Intentó otros negocios que también fracasaron. Cada fracaso era una lección costosa, pero invaluable. En lugar de verlos como el fin del camino, los veía como retroalimentación, como información sobre qué no funcionaba. Adoptó la mentalidad de su padre rico. Los fracasos no son el opuesto del éxito, son parte del proceso. Son los mejores maestros si estás dispuesto a aprender de ellos. Cada caída le daba más claridad sobre sus debilidades y lo que necesitaba mejorar para la próxima vez. Esta resiliencia es una de las lecciones más importantes de su historia. El miedo al fracaso detiene a la mayoría de las personas. Pero Robert demostró que la acción, incluso si lleva a errores, es la única forma de avanzar y adquirir la experiencia necesaria para triunfar. Durante los años 80 y principios de los 90, mientras intentaba y fracasaba en varios negocios, Robert observó algo que lo impactó profundamente. Vio a muchas personas inteligentes, con buenos trabajos y salarios, que aún así luchaban financieramente. Se dio cuenta de que la educación tradicional, incluso la universitaria, no enseñaba a la gente a manejar el dinero. Les enseñaba a conseguir un empleo, pero no a invertir, a crear activos, a entender impuestos o a generar ingresos pasivos. Había una brecha enorme. La mayoría de la gente sabía cómo ganar dinero trabajando, cómo gastarlo y cómo endeudarse. Pero no tenían idea de cómo hacer que el dinero trabajara para ellos. Estaban atrapados en el ciclo de ganar, gastar, endeudarse, la famosa carrera de la rata. Fue entonces cuando Robert tuvo una epifanía. Su propósito no era solo ser un empresario exitoso para sí mismo. Su misión era llenar esa brecha educativa. Decidió dedicarse a enseñar a otros lo que su padre rico le había enseñado: los secretos de la inteligencia financiera.
Fundó una empresa dedicada a la educación financiera. Empezó a dar seminarios y talleres, compartiendo conceptos que parecían simples, pero que eran revolucionarios para la mayoría de la gente. Hablaba de activos versus pasivos, flujo de efectivo, independencia financiera. Enseñaba la importancia de invertir en cosas que ponen dinero en tu bolsillo, activos, en lugar de cosas que lo sacan, pasivos. Explicaba cómo romper la dependencia de un solo salario y construir múltiples fuentes de ingreso, especialmente ingresos pasivos. Su enfoque era práctico y directo, a menudo desafiando las creencias populares sobre el dinero. Quería empoderar a las personas para que tomaran el control de su futuro financiero, en lugar de depender de un empleador o del gobierno. El punto de inflexión en la misión educativa de Robert llegó en 1997 con la publicación de su libro Padre Rico, Padre Pobre. Este libro no nació de una gran editorial. Robert lo publicó de forma independiente, creyendo firmemente en su mensaje. Al principio, el libro fue rechazado por muchas editoriales tradicionales. No entendían su estilo conversacional, su desafío a la sabiduría financiera convencional y su enfoque en la mentalidad sobre los detalles técnicos. Pero Robert persistió. El libro cuenta la historia de sus dos padres y las lecciones contrastantes que aprendió de cada uno. Explica por qué la casa propia puede ser un pasivo, por qué ahorrar dinero en el banco puede no ser la mejor estrategia, y por qué la educación financiera es más importante que la educación académica para la riqueza. El mensaje resonó profundamente con millones de personas en todo el mundo. Gente de todas las edades y profesiones se sintió identificada con la carrera de la rata y se inspiró para buscar una forma diferente de manejar sus finanzas. Padre Rico, Padre Pobre se convirtió en un bestseller internacional, traducido a más de 50 idiomas y vendiendo decenas de millones de copias. No solo vendió libros, inició un movimiento global de educación financiera. El libro no ofrece fórmulas mágicas para hacerse rico rápido, sino un cambio de mentalidad fundamental. Desafía al lector a pensar como un inversor y un dueño de negocio, no solo como un empleado. Fue un llamado de atención masivo para despertar la conciencia financiera. Su éxito demostró que había una sed enorme de este tipo de conocimiento, un conocimiento que el sistema educativo tradicional no estaba proporcionando. Robert Kiyosaki se convirtió en un ícono de la educación financiera para las masas. A lo largo de su obra y sus enseñanzas, Robert Kiyosaki ha insistido en principios clave que considera esenciales para cualquiera que busque la libertad financiera. Estos no son solo conceptos, son llamados a la acción, invitaciones a cambiar tu perspectiva y tus hábitos. El principio central es: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Esto significa pasar de depender de un salario activo a construir fuentes de ingresos pasivos y de portafolio. Es un cambio de mentalidad de empleado a inversor, dueño de negocio. Otro pilar es la distinción entre activos y pasivos. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un negocio que funciona sin ti, acciones que pagan dividendos, bienes raíces que generan alquiler. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo, una hipoteca sobre tu casa, un coche nuevo, deudas de consumo. Kiyosaki enfatiza que la educación financiera es más valiosa que un título universitario para construir riqueza. Saber cómo leer estados financieros básicos, entender impuestos y conocer las diferentes clases de activos te da poder sobre tu futuro económico. Promueve activamente el emprendimiento y la inversión. No dependas de la seguridad ilusoria de un empleo. Crea tu propio negocio, invierte en activos que generen ingresos. Diversifica tus fuentes de ingreso para no poner todos tus huevos en la misma canasta. Finalmente, aborda el miedo. El miedo a perder dinero es el mayor obstáculo para invertir y emprender. Kiyosaki enseña que el fracaso es parte del aprendizaje. No dejes que el miedo te paralice. La acción, incluso con errores, te acerca a tus metas. Estos principios son una brújula. No te dicen exactamente dónde ir, pero te muestran la dirección correcta para navegar el mundo financiero
y construir tu propio camino hacia la independencia. Para hacer que sus enseñanzas fueran accesibles y prácticas, Robert Kiyosaki creó una herramienta educativa innovadora: el juego de mesa Cash Flow. Su objetivo era simular la vida financiera real en un entorno seguro y divertido. El juego Cash Flow permite a los jugadores experimentar la carrera de la rata, donde trabajan por un salario y pagan gastos. El objetivo es salir de esa carrera comprando activos que generen suficientes ingresos pasivos para cubrir los gastos totales. Los jugadores toman decisiones de inversión, compran acciones, bienes raíces, negocios, enfrentan desafíos, gastos inesperados, oportunidades de inversión, fluctuaciones del mercado, aprenden a leer un estado financiero simplificado, ingresos, gastos, activos, pasivos. A través del juego, las personas internalizan conceptos como el flujo de efectivo, la diferencia entre activos y pasivos, y cómo las deudas pueden ser pasivos que te mantienen atrapado. Aprenden a identificar buenas oportunidades de inversión. Cash Flow no es solo un juego, es una simulación de la vida real que te entrena para pensar como un inversor. Ha ayudado a miles de personas a entender de forma práctica lo que a menudo resulta abstracto en los libros. Es educación financiera a través de la experiencia. Este enfoque lúdico y práctico es una de las contribuciones más significativas de Kiyosaki. Demostró que aprender sobre dinero no tiene por qué ser aburrido o intimidante. Puede ser interactivo, revelador y, sobre todo, empoderador. Como cualquier figura pública que desafía el status quo, Robert Kiyosaki ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Algunos expertos financieros tradicionales han cuestionado la simplicidad de sus modelos o han señalado que algunos de sus consejos pueden no ser adecuados para todos. Se le ha criticado por promover seminarios y productos educativos de alto costo. Algunos argumentan que su enfoque se centra demasiado en la motivación y poco en los detalles técnicos complejos de la inversión. Sin embargo, sus defensores argumentan que el valor principal de Kiyosaki no reside en ser un asesor financiero detallado, sino en ser un despertador. Su mayor logro es haber motivado a millones de personas a interesarse por su educación financiera, algo que el sistema tradicional no logró. Él mismo ha abordado las críticas, afirmando que su intención no es que la gente lo copie ciegamente, sino que piensen por sí mismos. Quiere que cuestionen las creencias convencionales sobre el dinero y busquen su propio camino. Las controversias son a menudo parte del camino de quienes proponen ideas disruptivas. La persistencia de Kiyosaki a pesar de las críticas demuestra su convicción en la importancia de su mensaje y su misión de empoderar financieramente a las personas. Su capacidad para seguir adelante, aprendiendo de la retroalimentación, tanto positiva como negativa, es otra lección valiosa. El camino hacia cualquier tipo de éxito rara vez está libre de obstáculos y detractores. Hoy, con más de 70 años, Robert Kiyosaki sigue siendo una voz influyente en el mundo de la educación financiera. Continúa escribiendo libros. La serie Padre Rico tiene más de 20 títulos, dando conferencias y compartiendo sus ideas a través de diversas plataformas. Su imperio educativo se ha expandido significativamente, incluyendo juegos, cursos online, podcasts y una fuerte presencia en redes sociales. Ha colaborado con otras figuras prominentes, ampliando aún más su alcance e impacto. Sigue siendo un inversor activo, practicando lo que predica en bienes raíces, negocios y explorando nuevas clases de activos como las criptomonedas. Mantiene una postura crítica sobre la economía global, la política monetaria y el sistema educativo. El legado de Robert Kiyosaki es innegable. Ha democratizado la educación financiera, haciéndola accesible y comprensible para millones de personas que, de otro modo, nunca habrían explorado estos temas. Ha plantado la semilla del pensamiento crítico sobre el dinero. Para quienes buscan una alternativa al camino tradicional de trabajar por dinero, Kiyosaki ofrece una perspectiva refrescante y empoderadora.
Su historia demuestra que no importa de dónde vengas, puedes aprender a tomar el control de tu destino financiero. Su influencia se ve en la creciente conversación global sobre independencia financiera, inversión y emprendimiento. Ha inspirado a una generación a buscar más allá de la seguridad de un empleo y a construir su propia riqueza y libertad. La historia de Robert Kiyosaki no es solo la biografía de un autor exitoso. Es un espejo, un reflejo de lo que es posible cuando te atreves a pensar diferente, a aprender fuera de lo convencional y a actuar a pesar del miedo. Es una invitación a examinar tu propia vida financiera. Desde su infancia, aprendió que el verdadero poder no reside en cuánto dinero ganas, sino en cuánto conocimiento financiero tienes y cómo lo aplicas. Sus fracasos no lo definieron, lo moldearon, le enseñaron lecciones cruciales que el éxito temprano nunca le habría dado. Si hay una enseñanza fundamental que podemos extraer de su viaje, es esta. La libertad financiera no es un golpe de suerte ni un privilegio de unos pocos. Es el resultado de una mentalidad correcta, educación continua, acción decidida y la valentía para enfrentar desafíos. Tú no necesitas tener un padre rico físico para empezar. Tienes acceso a sus enseñanzas, a sus libros, a sus juegos y a la vasta cantidad de información disponible hoy en día. Puedes ser tu propio padre rico aprendiendo y aplicando estos principios. Puedes despertar tu conciencia financiera, dejar de ser un espectador pasivo en tu vida económica y convertirte en el arquitecto de tu futuro. Puedes romper con el ciclo de la dependencia y construir una vida basada en la libertad y la elección, no en la necesidad. La historia de Robert Kiyosaki es una prueba viviente de que el conocimiento es poder, especialmente el conocimiento financiero. Te muestra que los errores son escalones y que la persistencia es clave. Te inspira a tomar el control. Así que, ¿qué esperas? El momento perfecto para empezar a transformar tu futuro financiero fue ayer. El segundo mejor momento, el momento más poderoso que tienes, es hoy. No dejes que el miedo o la falta de conocimiento te detengan. Toma acción ahora. Busca Padre Rico, Padre Pobre y empieza a leer. Investiga sobre el juego Cash Flow y busca grupos donde puedas jugarlo. Comprométete a dedicar tiempo cada semana a tu educación financiera. Identifica un pequeño paso que puedas dar hoy mismo hacia la construcción de un activo o la reducción de un pasivo. Tu camino hacia la libertad financiera comienza con una decisión y una acción. Empieza la tuya hoy.